Hola a todos y bienvenidos a Comunidad Hablemos, un espacio para reflexionar. Hoy nos está acompañando Manuela Cárdenas Hola a todos, ¿cómo están? y también nos está acompañando Nicolás Vasco. Hola chicos, espero que estén bien. Chicos, qué bueno tenerlos acá de vuelta. El día de hoy vamos a estar hablando sobre por qué estar en una religión. Y es un poco curioso, porque en este momento la gran mayoría de los cristianos estamos atacando muchas veces esa palabra de religión. Y una de las frases favoritas que tenemos, me incluyo ahí, es: nosotros no somos una religión, no estamos en una religión, sino que lo nuestro es una relación con Jesús. Pero si nos vamos al término religión como tal, la religión en sí es un conjunto de creencias. Nosotros creemos en Jesús, comportamientos, tratamos de actuar como Él, y hablamos sobre valores culturales, éticos y sociales. Así que en sí realmente sí estamos dentro de una religión. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo que hacemos es relacionar o hacer dependiente la palabra religión a algo más, como por ejemplo diferentes tipos de ceremonias se pueden llamar. El echarse, por ejemplo, la bendición o persignarse, que se hace en la Iglesia Católica, o digamos para los Hare Krishnas, saludar utilizando la mano. Ahorita que estamos en podcast no podría mostrarles cómo es, pero simplemente es colocando las manos en una posición vertical para saludar, y muchas cosas allí es lo que nosotros catalogamos como religión, que hace más como a esa parte de lo que podemos ver, más de lo que podemos sentir, ¿cierto? Entonces por eso es muchas veces que los cristianos criticamos la parte de religiosidad. Sin embargo, realmente somos religiosos también. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la religión. Nico, ¿qué nos dice? Bueno, primero que todo tendríamos en cuenta que la Biblia no da un aspecto positivo o negativo acerca de la religión. Y es más que no vemos ni siquiera al mismísimo Jesús mencionar lo que es la religión, sino que constantemente vemos esa doctrina que se manejaba, como lo es el seguir las enseñanzas que se tenían, las leyes que Dios había dado, y todo este proceso continuaba de generación en generación, permaneciéndose. En estos momentos lo veríamos y es una religión, y estaba la religión judía y estaban los demás religiosos y todo esto, pero allí ni siquiera se menciona, en la Biblia no se menciona la religión, sino el hecho de estas costumbres que tienen. Sí mencionan religiones, más no el término de religión. Ni siquiera mencionan que estas son religiones. Es como si fueran pueblos, simplemente comunidades. La comunidad de los judíos, como nosotros podríamos ser la comunidad de los cristianos. Y no tendría una distinción de religión. Vale, Nico, muchísimas gracias. Algo que sí se nota dentro de la Biblia es lo que hace referente a estas costumbres que realizan las diferentes comunidades, incluso el mismo pueblo cristiano. Y hablemos de un tema muy particular y que mencionan bastante dentro de la Biblia. Manu, ¿qué es adorar ídolos? Bueno, yo lo vería más que todo, y ahora que estamos viendo ese tema, creo que va muy acorde con la idolatría, y es ese sentimiento de amor y admiración, pero de una forma muy excesiva que a veces podemos llegar a sentir por una cosa, por una persona, por una acción, y esto no tiene medida. Entonces como que es algo que no podemos controlar. Es muy curioso porque en este momento los cristianos también tomamos en cuenta o mencionamos mucho de que Jesús despreciaba la religión, y esto no es del todo cierto. Ya Nico nos habló sobre que la religión no es algo que se mencione tan particularmente dentro de la Biblia, aunque sí hay algunos términos y hay pocas ocasiones en donde se menciona, pero no hay un ataque hacia ella, y Jesús tampoco lo hace. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que hace es criticar muchísimo algunas costumbres o esa hipocresía que hay. Se habla mucho sobre la relación que tenía con los fariseos, pero en sí no están criticando o no está criticando a los fariseos como tal, sino a lo que ellos hacen. Porque los fariseos, ¿quiénes eran? Eran maestros de la ley, conocían muy bien la ley, sin embargo no la estaban aplicando. Y Mateo 23 del 1 al 4 es uno de los ejemplos donde dice: después de esto, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos:
Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas muy pesadas y la ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Así que Jesús lo que critica más que todo es como esa hipocresía, y lo menciona literalmente en varios versículos diferentes con esa palabra, hipocresía. ¿Por qué? Porque la costumbre o realmente las cargas, la ley en sí, habla sobre lo que se debe hacer. Sin embargo, los fariseos no lo hacían. No lo hacían, simplemente estaban allí para ser alabados. Bien, entonces hemos visto que ni la Biblia ni Jesús están criticando la religión. Y hablamos sobre la idolatría, que antes lo que hacían era adorar ídolos falsos, hacían becerros, hacían diferentes tipos de animales y los adoraban. Pero ¿qué hay de ahora? En este momento tenemos idolatría, Manu. Claro que sí, Alexis, incluso más de lo que nos podemos imaginar. Podemos tener idolatría en la vanidad, en nuestro vestuario, como nos vemos físicamente, también en el consumismo, estos Black Friday que hacen, la gente se puede quedar horas y horas y horas haciendo fila nada más para adquirir estos descuentos, y es loquísimo. O sea, también mucho que se ve es el alcohol en las personas, la televisión, las drogas, comer ya por glotonería y no por hambre. Y algo que vi que me pareció muy sorprendente y muy importante es que a veces podemos descuidar a Dios por estas cosas, y por cosas que pensamos que no son malas, como el deporte. También puede haber idolatría mucho en bares y clubes nocturnos, en casinos y juegos de azar. Esto es increíble cómo las personas y los seres humanos podemos tener tantas idolatrías que no creemos que pudiéramos tener. Entonces es increíble. Manu, muchas gracias. Realmente es muy interesante cómo la idolatría se apodera de nosotros y ni siquiera nos damos cuenta. Hemos estado hablando muchísimo sobre la religión y cómo nos está afectando ahora, cómo está afectando o cómo afectó en el pasado, e incluso cuál es la posición de la Biblia y de Jesús ante la religión. Y el podcast de hoy nos habla sobre por qué estar dentro de una religión. Así que, Nico, yo te voy a dejar que des la conclusión acá. ¿O a qué conclusión llegamos con hoy? ¿Por qué es bueno estar en una religión, o si sí deberíamos estar en una religión? Bueno, entonces, pues para ir finalizando lo que sería este episodio, debemos tener en cuenta el por qué estar en una religión, y viendo ya todos los aspectos que hemos visto, por qué realmente, pensándolo, por qué deberíamos estar en una religión. La respuesta a esto estaría tal vez en el aprendizaje que tenemos dentro de una religión, fuera de ser creyentes y de decir, sí, yo creo en Cristo, y realizar oraciones y todo lo que se pueda realizar en una religión, el por qué asistir a esta religión o por qué compartir con esta religión. Resulta que la verdadera religión sucede en el momento en el que el evangelio, es decir, la palabra de Dios, se queda guardada en nuestros corazones, en el corazón tuyo, en el corazón mío, en el corazón de quien sea. Y cuando llega a pasar esto, los deseos de esta persona cambian, su mentalidad cambia, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de comportarse con otros, todo esto cambia, porque en estos momentos ya deja de ser una persona que conoce a ser una persona que aplica también este evangelio. Los que somos creyentes y todas las personas que son creyentes encontramos cierta satisfacción, cierta paz y cierta alegría en conocer a Dios, en saber de Dios, y nos logramos regocijar también en lo que es su promesa de vida eterna. Entonces, ¿por qué estar en una religión si yo conozco de Dios y aplico las cosas personalmente? Bueno, pues deberías estar en una religión, o es recomendable estar en una religión, porque va a ser un complemento adicional en donde día a día vas a aprender más.
en donde vas a también compartir con personas de esta misma denominación y que van a tener los mismos objetivos que estás teniendo tú. La importancia de estar en una religión estaría en todo lo que vas allí a conocer, a aprender, a poder compartir y la experiencia que vas a poder tener allí. Más que por agradar a Dios, porque podemos agradar a Dios sin estar en ninguna religión. Si yo sigo su ley, si yo aplico todo lo que conozco de Él y todo lo que Él nos ha enseñado, soy agradable a Él sin necesidad de estar en una religión. Pero estar en una religión sigue siendo ese toque importante y ese toque que haría falta para nosotros como persona, más que para otros, para nosotros personalmente a nivel interno. Súper, Nico, qué conclusión tan profunda. Y bueno, Manu, Nico, muchísimas gracias por estar acá de nuevo. Esto fue Comuniablemos, un espacio para reflexionar. Chao chicos, esperamos poder hablarles luego. Chicos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este podcast. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Chao chicos.